Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema, bueno, fascinante y, la verdad, bastante curioso. El pensamiento de William Walker Atkinson, sobre todo el de su libro de 1906, Dynamic Thought. Tenemos aquí unos extractos que vienen del proyecto Gutenberg. Y la idea es, pues desgranar un poco qué decía sobre la vida, la mente, la materia, la energía. Hay que pensar, estamos en 1906 y Atkinson se lanza algo muy ambicioso, casi, no sé, como un alquimista. Quería juntar las enseñanzas ocultas antiguas con la ciencia más moderna de su época. Ya solo con eso te das cuenta de que era un tipo audaz. Vamos, que no le daba miedo mezclar cosas. Nuestra misión hoy es, bueno, intentar ir un poco más allá del resumen. Queremos pillar la esencia de su teoría del pensamiento dinámico. Entender cómo intentó conectar cosas que parecen no tener nada que ver, como, yo qué sé, cómo se mantiene unido un metal y cómo funciona la influencia mental. Aviso, algunas ideas son sorprendentes, sí. Sorprendentes y, desde luego, provocadoras. Lo primero que llama la atención es eso que él llamó una extraña unión, ¿no? Ocultismo y ciencia. Atkinson creía ver un patrón en la historia. Decía que el ocultismo, pues con gente como Mesmer, a menudo daba con fenómenos reales primero, pero claro, los explicaba con teorías que la ciencia oficial decía que eran, bueno, extravagantes o directamente fantasías. Claro, me imagino que la ciencia de entonces tan centrada en lo mecánico, lo material, pues no sabría ni cómo abordar cosas como el mesmerismo. ¿Y qué pasaba después, según él? Pues que la ciencia, que al principio lo negaba todo, al final se encontraba con pruebas que ya no podía ignorar. Y entonces, como que los redescubría. Les cambiaba el nombre, ¿sabes? Mesmerismo, pasaba a ser hipnotismo, sugestión. Aplicaban métodos más, digamos, rigurosos, daban mejores pruebas y ¡hala! Ya eran descubrimientos científicos modernos y se olvidaban, claro, de dónde venía la idea original. Entiendo. O sea que Atkinson veía como que se apropiaban de las ideas y además sin profundizar de verdad. Criticaba esa actitud de decir, eso es solo sugestión, como si la etiqueta ya lo explicara todo, sin preguntarse qué es la sugestión o cómo funciona realmente. Exacto. Veía que se quedaban en describir y poner nombres, sin buscar la causa última. Y ahí es donde él entra, ¿no? Con su propuesta para unificarlo todo, la teoría del pensamiento dinámico. Que no es solo ciencia ni solo ocultismo, es su intento de crear un marco que le dé sentido a las dos cosas, buscando una raíz común. Vale, esa raíz común me intriga. ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo? Uno de sus pilares parece ser la idea de que la vida y la mente están en todo. Eso suena ya de por sí bastante radical. Y lo es. Atkinson parte de una premisa que es, bueno, fundamental para él. La vida no es algo raro en el universo, es la norma. Está en todo, es inherente. Y esta vida universal siempre tiene dos caras inseparables, lo que él llama sustancia. Prefiere esa palabra a materia, quizá para que no suele tan mecánico, y la mente. Para. Mente en todo. ¿Me estás diciendo que una piedra tiene mente? Eso es. Uf, difícil de tragar. No que piense como tú o como yo, claro. Él dice que no existe la materia muerta, que todo, desde, no sé, una galaxia hasta un electrón, tiene vida. Y por lo tanto tiene algún grado, aunque sea mínimo, de mente. Lo llama mentación. No es conciencia como la nuestra, pero sí una capacidad básica que viene con la vida. De acuerdo, mentación. Necesito ejemplos para hacerme una idea. Sé que él daba algunos bastante llamativos para la época, ¿verdad? Desde luego. Hablaba, por ejemplo, de la fatiga de los metales. Como una navaja que usas mucho, pierde el filo y necesita descansar para recuperarlo. O un diapasón o una máquina que vibra mucho. Incluso mencionaba enfermedades contagiosas, que se habían visto en metales como el zinc, el estaño o en el vidrio, que podían pasar de una pieza a otra. ¿Enfermedades en el metal? Suena casi animista, ¿no? Y también le llamaban mucho la atención los cristales. Muchísimo. Para él eran un ejemplo clarísimo de un proceso vital en lo que llamamos inorgánico. Decía, mira cómo crecen siguiendo formas definidas y cómo una descarga eléctrica podía matarlos, parar su crecimiento o romper su estructura.
Incluso se planteaba si podían reproducirse por división, como organismos muy simples tipo la monera. La cristalización, para él, no era solo juntar piezas mecánicamente, era una manifestación de vida. Fascinante y raro, ¿sí? Es como una bofetada a la visión mecánica que dominaba entonces. Y bueno, quizá ahora también un poco. Totalmente. Pero, ojo, es importante entender la escala. Atkinson cita al biólogo Ernst Haeckel para aclarar esto. Esa mentación en lo inorgánico no es razonar ni ser consciente de uno mismo. Es una capacidad básica, fundamental, de recibir impresiones del entorno y responder a ellas, con movimiento, con fuerza. Son como los primerísimos rudimientos de la sensación y la respuesta, la base sobre la que luego se construirían mentes más complejas. Entendido. No es que la piedra se ponga a filosofar, sino que tiene una reactividad básica que él ve como una forma de mente primordial. Vale. Si todo tiene mente y sustancia, ¿cómo veía él la sustancia? ¿Qué era para él esa cosa de la que está hecho el universo físico? Pues para Atkinson, la sustancia es simplemente lo que ocupa espacio, el cuerpo de las cosas. Reconoce los estados que conocemos, sólido, líquido, gaseoso, él lo llama aeroceorme, pero añade un cuarto que la ciencia de 1906 estaba empezando a mirar, la materia radiante, esa que tenía que ver con la electricidad, los rayos catódicos. Y le maravillaba la estructura de esa sustancia, ¿no? Eso de que se pudiera dividir casi hasta el infinito. Exacto. Sigue esa pista de la división. De la masa que vemos pasamos a las moléculas, que él considera la unidad física. Luego a los átomos, la unidad química. Y aquí viene lo bueno. Basándose en lo que se descubría entonces con J.J. Thomson y otros, habla de los corpúsculos o electrones como la última cosa, ¿sabes? La partícula fundamental de la que están hechos los átomos. Para él eran la materia primordial. Y la escala de todo eso le parecía increíble por lo que cuentas. Usaba unas analogías muy gráficas. Sí, para intentar que la gente se hiciera una idea de lo pequeñísimo que era todo. Comparaba el diámetro de una molécula con una 20 millonésima parte de una pulgada. Hablaba del hilo de araña, de los microbios que no ves, del poquito que se gasta una moneda cada vez que la usas, del olor de una rosa que llena una habitación con partículas diminutas. Y su imagen del átomo es genial. Decía, imagina que un átomo es como un globo de 30 metros de diámetro. Pues los electrones dentro serían como 1000 motitas de polvo girando súper rápido, con un espacio vacío enorme entre ellas. Esa imagen ayuda mucho a verlo, sí. Y al mirar las propiedades de la sustancia, la dureza, la elasticidad, todo eso, ¿encontró algo que conectara con sus ideas sobre la mente? Sí, él relaciona muchas de esas propiedades, sobre todo las que dependen de las moléculas, como la porosidad, la elasticidad, la dureza, la tenacidad, la maleabilidad. Todo eso lo relaciona con la fuerza básica de atracción o cohesión molecular. O sea, la tendencia de las partículas a estar juntas, a resistirse a que las separen. Y esa tendencia ya empieza a sonar menos mecánica en cómo la describe él. Y aquí llega una conclusión que tuvo que ser, bueno, muy rompedora en 1906 sobre qué eran al final esos corpúsculos o electrones. Efectivamente. Como los experimentos decían que esos corpúsculos eran iguales, vinieran del átomo que vinieran, daba igual si era oro, hidrógeno, oxígeno, pues él concluye, toda la sustancia es una, en el fondo. Eran como artículos manufacturados, usando una frase que Herschel había dicho sobre los átomos, pero ahora aplicada a los electrones, todos hechos de la misma materia primordial. Una unidad fundamental de la materia. Eso sí que conecta con ideas más filosóficas o incluso místicas, ¿no? Y si la sustancia es una, ¿qué pasa con las fuerzas que la mueven? También buscó ahí una unidad fundamental. Por supuesto. Él ve que la naturaleza está siempre en movimiento, ¿no? Creando, destruyendo. Pero no le gusta la idea de que las fuerzas vengan de fuera. Dice que, quitando quizá la gravitación, la fuerza es interna, que sale del propio movimiento que ya tienen las partículas de sustancia. Y lo más importante, para él esa fuerza no es ciega, no es mecánica y ya está. Exacto. Aquí da otro salto. Toda fuerza es, en el fondo, vital mental. No existe eso de una fuerza ciega. Cualquier acción en el universo, para Atkinson, tiene una raíz mental, una intención básica, ligada a esa mentación universal de la que hablábamos antes. Vale, entonces, ¿cómo explica las energías que conocemos? El calor, la luz, la electricidad, el magnetismo.
Si no son fuerzas mecánicas ciegas, ¿qué son? Pues son modos de movimiento, diferentes maneras e intensidades con las que vibran las partículas de sustancia. Y cuando estas energías se transmiten por conducción en sólidos, convección en líquidos o gases o radiación por el espacio, es como un contagio de vibraciones, como una onda que se va pasando. Tiene esa analogía del trozo de hierro que vibra cada vez más rápido, ¿no? Me parece que lo explica muy bien. Sí, la de la peonza de hierro, el top. Imagina que haces girar un trozo de hierro cada vez más deprisa. Al principio la vibración es lenta y oyes un sonido grave. Aumentas la velocidad, el sonido se hace más agudo, más rápido todavía y el sonido para. Pero empiezas a notar calor. Aceleras más y el hierro empieza a brillar, primero rojo oscuro, luego naranja, amarillo, hasta un blanco que deslumbra. Y dice él, si pudiéramos hacer que vibrara aún más rápido, emitiría rayos invisibles de frecuencia altísima, como los rayos X que se acababan de descubrir. Es una imagen potente, sí. Una escala continua de vibración donde el sonido, el calor, la luz, otras radiaciones, son solo como distintas octavas. Y él mete todo esto en el saco de la energía radiante. Correcto. Y todo este análisis de la sustancia y la energía le lleva a decir que hay una ley suprema que lo gobierna todo. Todo el cosmos. La ley de atracción. Él cree que es la causa que está detrás del movimiento original de las partículas y al final de todas las fuerzas que vemos. Pero la gravitación le seguía pareciendo un poco especial dentro de esa atracción, ¿no? Sí, la gravitación era el gran misterio para él, y para la ciencia de su época, claro. Señala lo rara que es. Parece que actúa al instante, a cualquier distancia. No parece necesitar un medio material, como se suponía que el éter era para la luz. No la puedes bloquear con nada que pongas en medio. Es constante, no se gasta, no necesita recargarse. La ve como una conexión directa, fundamental, entre todas las partículas del universo. Sin excepción. ¿Y las otras formas de atracción? ¿La que mantiene unido un trozo de metal o la que hace que los átomos se junten para formar moléculas? Las describe también. La cohesión, que es la que mantiene juntas las moléculas dentro de un cuerpo. La adhesión, que une superficies de cuerpos distintos. Y la afinidad química, o chemism, que es la atracción especial entre átomos diferentes, la que causa las reacciones químicas. Y aquí usa metáforas muy vivas, ¿sabes? Habla de matrimonios y divorcios entre átomos, de átomos que buscan a sus parejas favoritas. Vale, tenemos gravitación, cohesión, adhesión, afinidad química. ¿Son fuerzas distintas o...? Ahí viene la gran idea de Atkinson. No. Él dice que todas estas son solo manifestaciones distintas de una única ley de atracción universal. Son como caras diferentes de la misma tendencia fundamental. Y le da una interpretación a esa tendencia que va mucho más allá de la física, ¿verdad? Muchísimo más allá. Aquí es donde su pensamiento se vuelve claramente metafísico, sí. Él interpreta esta atracción fundamental como una forma de deseo o incluso de amor universal. Dice que en cada partícula hay como una tensión dinámica. Por un lado, un deseo de impresión, una tendencia a buscar unirse, a recibir el estímulo de otras partículas. Y por otro, un deseo de expresión, una tendencia a mantener su propia individualidad, a separarse. Y este juego eterno entre unirse y separarse, entre atraer y repeler, basado en ese deseo que tienen dentro, eso es para Atkinson lo que mueve todo. El motor del cambio y el movimiento constante en el universo. ¡Wow! Pasar de electrones y vibraciones a un universo que se mueve por deseo y amor cósmico es un salto, ¿eh? Bueno, hemos juntado las piezas. Vida-mente universal, sustancia única, fuerzas como vibración mental, atracción-deseo como ley suprema. ¿Cómo encaja todo esto en la teoría del pensamiento dinámico? Eso, precisamente conectando todos esos puntos. Su proposición básica es el corazón de la teoría y es radical. Toda fuerza, energía, movimiento y poder son manifestaciones de acción vital mental. Es la conclusión lógica de todo lo que ha ido diciendo. Si toda fuerza viene de la atracción, y la atracción es una acción vital mental, deseo, entonces cualquier fuerza o energía tiene una raíz mental. Olvídate de la física mecánica pura. Para Atkinson el universo funciona mentalmente. Eso dinamita la física normal de su época. Y si toda fuerza es mental, ¿cómo se transmite? Él criticaba la idea del éter, ¿no? Ese supuesto medio invisible que llenaba el espacio y por donde viajaba la luz y todo eso.
Si no hay éter, ¿cómo viajan las fuerzas? ¿Y la atracción? Propone una alternativa aún más revolucionaria. La transmisión no necesita un medio material. Ocurre a través de una conexión mental directa, algo parecido a la telepatía, pero a nivel cósmico. Si las partículas tienen esa mentación básica, esa capacidad de sentir y responder, pues entonces pueden comunicarse la atracción a distancia, sin necesidad de cables ni de éter. Su proposición suplementaria ahí lo dice claro. La atracción es un proceso mental. La fuerza usada es energía vital mental operando sin medio material. Vale, la atracción se comunica mentalmente. ¿Y la energía radiante, la luz, el calor, cómo viajan esas vibraciones que describió antes? ¿También por telepatía cósmica? Exactamente la misma lógica. Esas vibraciones, luz, calor, etc., no son ondas mecánicas en un éter que no existe, son estados mentales de las partículas, estados de excitación, los llama él. Y estos estados mentales se transmiten como si fueran ondas de pensamiento a través de esa conexión mental universal y provocan el mismo estado de excitación en las partículas que las reciben. Proposición suplementaria 2. Las vibraciones son estados mentales transmitidos vía conexión mental. Entonces, si no hay éter físico, ¿qué es lo que llena el vacío del espacio y permite esa comunicación mental universal, instantánea? ¿Cuál es el medio si no es material? La mente cósmica. Él postula que existe un océano inmenso, infinito, de mente pura que lo llena todo, que está en todo el espacio e incluso dentro de los átomos y los electrones. No es una sustancia, es mente. Este océano mental es el verdadero medio de comunicación universal. Una mente cósmica. Es una idea enorme. ¿Y cómo resuelve esto el misterio de la gravitación? Eso de que sea instantánea y constante, que tanto le intrigaba. Pues introduce un concepto fascinante: las líneas de gravitación. Ojo, no son hilos físicos, ¿eh? Son conexiones mentales permanentes, que ya existen dentro de esa mente cósmica y que unen directamente cada partícula del universo con todas las demás, como si fuera una red infinita de hilos psíquicos invisibles. Y como esas líneas ya están ahí, preexistentes, eso explicaría por qué la gravitación actúa al instante y es constante. La conexión ya está hecha, no hay que crearla cada vez. Me entiendo. Son como canales mentales directos y permanentes. Eso es. Y lo ingenioso es que él propone que esas mismas líneas de gravitación no solo sirven para la atracción gravitacional, sirven también como camino para las otras ondas mentales. Las ondas de excitación, que nosotros notamos como energía radiante, luz, calor, y las ondas de deseo, que se ven como atracción atómica o molecular, la cohesión, la afinidad química. Sus proposiciones suplementarias 3 y 4 detallan esta doble función de las líneas de gravitación. Son como el sistema nervioso central del cosmos, por decirlo de alguna manera. Fascinante. Ha creado un modelo donde todas las fuerzas y energías se transmiten por un único mecanismo mental universal, que se apoya en una mente cósmica y unas líneas de conexión mental. ¿Vale? Es un sistema coherente, dentro de su lógica. Ahora, el último paso. ¿Cómo aplica todo este tinglado cósmico al ser humano? Al pensamiento humano concreto. Pues establece un paralelismo directo. Dice que las mismas leyes que funcionan a nivel cósmico y atómico funcionan también en el plano humano. Que nuestra mente no está aislada ni encerrada solo en el cerebro físico. Menciona el concepto del aura como una especie de atmósfera mental que irradiamos más allá del cuerpo. ¿Y cómo describe el acto mismo de pensar, dentro de esta teoría? Pues lo describe como un proceso real, fisiológico y energético. Habla de que usamos una sustancia cerebral muy fina, que él llama psicoplasma, como base material para pensar. Afirma que pensar consume energía vital y que gasta esta sustancia. Introduce la idea de una fuerza fina de la mente, parecida a la fuerza nerviosa, que sería como la energía primordial humana. Y la usamos tanto para pensar como para dirigir los músculos, para actuar. O sea que pensar no es algo abstracto, sino un proceso físico-mental concreto que consume recursos. Y a partir de ahí, explica fenómenos que hoy llamaríamos psíquicos o paranormales, ¿no? Correcto.
Describe cómo al pensar generamos y emitimos partículas vibrantes de materia de pensamiento. Thought stuff lo llama. Estas partículas viajan, pueden afectar a otras mentes, sobre todo si vibran parecido por la ley de atracción, e incluso pueden quedarse como impregnadas en los lugares, creando esas atmósferas mentales que a veces notamos en personas, habitaciones, ciudades. De ahí saca también la idea de las formas de pensamiento como entidades mentales casi autónomas creadas por pensamientos muy intensos. ¿Y la ley de atracción funciona igual entre mentes? ¿Podemos atraer o repeler el éxito, el fracaso, personas, oportunidades, según cómo sean nuestros pensamientos y deseos dominantes? O incluso nuestros miedos. Exactamente. Y también explica la transmisión directa de estados mentales entre personas, la empatía, el contagio emocional y fenómenos más potentes. Para Atkinson, todo eso que en su época se investigaba como hipnotismo, mesmerismo, sugestión mental, telepatía, influencia a distancia, incluso la curación mental o magnética, todo eso son manifestaciones naturales, esperables, del pensamiento dinámico funcionando en el plano humano, siguiendo las mismas leyes universales. Es una visión totalizadora, ¿eh? Intenta meter en el mismo saco la física subatómica, la cosmología humana, basándose en ideas que se alejan muchísimo de la ciencia normal, incluso la de 1906. Pero hay que reconocerle la audacia, ¿no?, de intentar construir un modelo tan integrado. Un universo vibrante, conectado mentalmente, donde la fuerza es pensamiento en acción y la atracción, el deseo, es la ley que lo mueve todo. Y la conclusión práctica que él quiere que saquemos es potente. Si su teoría fuera correcta, el pensamiento no sería algo abstracto, inofensivo, encerrado en nuestra cabeza. Sería una fuerza real, dinámica. Una energía que proyectamos y que interactúa con el mundo siguiendo leyes concretas. Thoughts are things, como dijo Prentice Mulford, un contemporáneo suyo con ideas parecidas. El pensamiento tiene sustancia, tiene poder, tiene consecuencias. Bien, creo que hemos explorado bastante a fondo el pensamiento dinámico de Atkinson. Para cerrar, una reflexión que nos deja su obra. Si nos tomáramos en serio, aunque solo fuera como un experimento mental, la idea de Atkinson de que el pensamiento dinámico es la fuerza que está detrás de todo, dando forma a la realidad, desde el electrón hasta la galaxia y nuestras propias vidas. ¿Qué significaría eso para nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de influir conscientemente en nuestro destino, en nuestro entorno? ¿Hasta qué punto seríamos co-creadores de nuestra realidad? Y llevando la idea al extremo como él mismo sugiere al final del libro, ¿podría el universo entero ser, al final, el resultado del pensamiento dinámico de una mente infinita? Dejamos esa pregunta flotando en el aire. Concluimos aquí nuestra inmersión en las singulares ideas de William Walker Atkinson. Gracias por acompañarnos en esta exploración.